Muy buenas tardes. Suprema Qualitas les saluda y les da la más cordial bienvenida a esta charla virtual donde enfocar tus esfuerzos de dirección de proyectos. Esta charla forma parte del Tour de la Calidad 2012, actividad conmemorativa del Mes Mundial de la Calidad, que este año estamos celebrando bajo el lema Calidad para un futuro sostenible. La charla del día de hoy está auspiciada por KEEP Professional Development. KEEP es una firma especializada en capacitación y consultoría en tecnología de la información y dirección de proyectos. La empresa cuenta con aliados internacionales especializados, tales como concesionario exclusivo de IT Institute (ITERA) SADCB en República Dominicana, líder en Latinoamérica y España en la implementación, estandarización y automatización de procesos de negocios y tecnología de la información. Es distribuidor exclusivo para Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico de las empresas RMC Project Management, líder en preparación de PMP a nivel mundial. Es proveedor autorizado de Project Management Institute, PMI, de los Estados Unidos. Con estos aliados, KEEP cuenta con las operaciones en España y en toda Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, Chile, entre otros. Nuestra conferencista es la ingeniera Isis de la Rosa. Ella es ingeniero industrial de la Pucamaima, es Project Management Professional P&I PMP y Certified in Production and Inventory Management de APIX. Ha sido gerente de proyectos en empresas de servicios, manufactura y logística, así como consultor senior e instructor internacional de una de las firmas de consultoría más grandes a nivel mundial. Su experiencia incluye administración de proyectos en diversas industrias como comercialización, manufactura, logística, banca, ONGs, entre otras. Ha sido conferencista en congresos internacionales en Centroamérica y fue seleccionada por Rita Bulgari y RMC como traductora al español del libro Curso Intensivo de Dirección de Proyectos, así como crítico de revisión de calidad del libro más vendido a nivel mundial de preparación para certificación de PMP y todos sus materiales didácticos relacionados. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo con la conferencista de esta charla virtual, Isis de la Rosa. Buenas tardes, Isis. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Ok, vamos a iniciar esta tarde con nuestra charla ¿Dónde enfocar tus esfuerzos de dirección de proyectos? Primero y ante todo, muchísimas gracias por haberse inscrito en esta charla y por apoyar esta gran iniciativa de Suprema sobre el Tour de la Calidad. Yo para iniciar tengo una primera pregunta y me la voy a estar yo contestando, aunque si alguno tiene algún comentario lo puede hacer por el chat. Aunque ciertamente quizás muchos de los que están participando hoy en esta sesión conocen algunas cosas sobre Project Management. Yo quiero enfocarme hoy, valga la redundancia, en dónde enfocar sus esfuerzos de dirección de proyectos. Porque aunque ciertamente podemos tener muchos conocimientos, yo personalmente tengo más de 10 años trabajando en esto, la verdad es que no importa cuánto tiempo hayas trabajado en proyectos o cuánto ya sabes, hay mucho más secretos que todavía podemos aprender diariamente. Sí que ya sea por un cambio que quieres hacer en los proyectos de tu empresa o porque quieres mejorar el control de tus proyectos o quieres darle un giro a tu carrera, yo quiero hoy para esto hablarles a ustedes brevemente sobre los beneficios de una buena dirección de proyectos, pero sobre todo profundizar en cuáles son las prácticas específicas, puntuales, que nos ayudan o que nos podrían ayudar a dar ese punto sobre la I que nos podría estar faltando para mejorar nuestra gestión en los proyectos.
porque ciertamente hay que aprender a gatear antes de correr y es imposible implementar de la noche a la mañana todas las prácticas del PMBOK cuando no se tiene por lo menos 3, 4 años de experiencia utilizando estos estándares. Pero hoy yo les voy a mostrar cómo Rita le puso un orden lógico a todas estas prácticas para simplificar y entender la implementación de las mismas. Y en base a esto, entonces les voy a detallar esas 6 cositas que les mencioné. No se deben dejar de hacer en sus proyectos de la vida real y para los cuales no necesariamente necesita experiencia. Solo necesita entenderlo y arrancar. Y yo les aseguro que el esfuerzo en esas 6 cosas marcará una diferencia importante en el desarrollo y éxito de sus proyectos. ¿Por qué es importante la dirección de proyectos? Los informes CAOS del grupo Standich muestran que el costo promedio de los proyectos es un 43% más de lo necesario y solo el 34% de los proyectos tienen éxito. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo quisiera estar dentro de ese 34% de proyectos que tienen éxito y aumentar inclusive ese número. Asimismo, otros estudios demuestran que el costo de lidiar con los problemas podría ser hasta 100 veces más que el costo de prevenirlos. Es por esto la importancia de la dirección de proyectos, porque las herramientas de dirección de proyectos están diseñadas para prevenir los problemas, no para reaccionar ante ellos. Y por último, un estudio realizado a nivel mundial recientemente por el PMI arrojó que mientras más alta es la madurez de la institución en las prácticas de la dirección de proyectos, mejores son sus resultados. Fíjense cómo una institución de madurez baja tiene un éxito de alrededor de un 40 y tanto % en que sus proyectos sean completados a tiempo dentro del presupuesto y que alcancen los objetivos iniciales. Mientras que si tiene una madurez alta, entonces esto aumenta a 75, 73 y 82 respectivamente. La dirección de proyectos, las herramientas de dirección de proyectos la utilizamos para terminar los proyectos más rápido, más barato, con mejor calidad y utilizando menos recursos. En resumen, para poder lograr más con menos. Muchas veces creemos que la dirección de proyectos es terminar un proyecto después de mucho trabajo y con suerte. Sin embargo, yo aquí de esta fase donde les muestra que la dirección de proyectos es una ciencia, un arte y un proceso, quiero enfocarme en la palabra proceso. La dirección de proyectos en la realidad es un proceso sistémico de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Tenga en cuenta lo que le acabo de mencionar, la palabra proceso sistémico. O sea, realmente cuando nosotros nos están entregando un proyecto que nos dice, toma, este proyecto es tuyo, hay un proceso lógico al cual seguir. Y en eso es que yo me quiero enfocar hoy. Ya la parte de la ciencia es porque es una colección de conocimientos que está resumida en los estándares internacionales del PMBOK. Y el arte son las habilidades que tiene o que debe contar el gerente del proyecto para utilizar esta ciencia y estos procesos de dirección de proyectos y sobre todo para hacer que la gente le siga. Aquí hay un breve resumen de los procesos que le acabo de mencionar para que hablemos todos un mismo idioma. Les hablé del proceso de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Y yo aquí brevemente quiero mencionarle qué es lo más importante de cada uno de ellos, para que cuando les muestre el próximo cuadro, que me vaya un poquito más al detalle, puedan ver primero este macro. El proceso de iniciación, aquí lo que hacemos es básicamente entender las necesidades de nuestros clientes o patrocinadores. Y ese proceso va a tener como resultado un acta de constitución del proyecto aprobada que guiará el resto del proyecto. ¿Qué es un acta de constitución? Es un documento donde el patrocinador y los clientes me especifican qué es para ellos el proyecto,
cuál es el producto o servicio final que ellos quieren obtener y sobre todo cuáles son los objetivos específicos que ellos quieren obtener al concluir el proyecto. En el proceso de planificación lo que hacemos es exactamente lo que dice, crear un plan para la dirección del proyecto, un plan para todo el proyecto. Sin embargo, un plan de proyecto no es, ojo, no es un diagrama de Gantt o una sencilla hoja de project con una lista de actividades, un tiempo, una fecha de inicio final o esto mismo simulado en Excel. La planificación de proyecto no es una lista de actividades. La dirección de proyectos es yo poder prevenir para evitar problemas después. ¿Qué es prevenir? Yo ponerme a armar el proyecto como si yo lo estuviera haciendo ahora. Lo único que yo lo estoy documentando para después poder hacerlo de una forma más fácil. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que definir claramente el alcance del proyecto. ¿Cómo voy a poder hacer realidad esos objetivos que mi cliente quiere? ¿Cómo voy a poder producir ese producto o servicio que mi cliente quiere recibir? ¿En qué tiempo voy a hacer esto? ¿Con qué presupuesto debo contar? ¿Qué recursos van a realizar estos entregables para poder crear el producto final? ¿Cómo me voy a comunicar con todas las personas involucradas en el proyecto para evitar malentendidos y para asegurarme que todo el mundo esté debidamente involucrado y comprometido con el proyecto y que la gente me siga y no sea que el proyecto se está desviando o no está tomando su rumbo porque la gente no sabe por dónde ir, no está bien comunicado, no sabe exactamente lo que tiene que hacer? O que la alta gerencia no está contenta porque no sabe cómo va el proyecto. Quiere decir también cómo voy a medir, cómo voy a definir la calidad del proyecto. Yo tengo que especificar cuáles son esas métricas, cuáles son esas cosas que hacen que ese producto o servicio que mi cliente quiere recibir sea de la calidad esperada. Porque si yo no defino la calidad de ese producto o servicio desde el inicio del proyecto, cuando lo estoy planificando, eso me puede traer cambios después y eso me va a afectar el tiempo y presupuesto que yo defina para mi cliente. Entonces, volviendo de atrás para adelante, tengo que definir el alcance de mi proyecto, el tiempo que me va a tomar, el costo del proyecto, los recursos con los que voy a trabajar, cómo me voy a comunicar con ellos, la calidad la tengo que definir. Y tengo también que identificar todos los riesgos de mi proyecto para poder prepararme ante esos riesgos en caso de que sucedan. Y tengo que hacer un plan también de cómo voy a manejar las compras. ¿Qué es todo lo que tengo que comprar? ¿Cómo lo voy a comprar? ¿A quién? ¿De qué manera? Todo eso yo lo tengo que definir. Entonces, la suma de todos estos planes, es decir, de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos y compras, la suma de estos planes es lo que llamamos un plan para la dirección del proyecto. Fíjense que el plan de tiempo o la lista de actividades es solamente uno de los tantos planes que necesitamos para armar el plan final de la dirección de proyecto. Entonces ya el proceso de ejecución y control es poner en acción ese plan para la dirección del proyecto. Ejecutar significa asistir o ayudar a los miembros del equipo a que puedan hacer el trabajo plasmado en este plan y controlar significa medir, 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 medir y en base a los resultados de esa medición entonces tomar cualquier solicitud de cambio o acción correctiva para tratar de traer el proyecto a su línea base original. Y en cierre me aseguro de que todo está terminado y de que se han alcanzado las necesidades de todos los involucrados en el proyecto. Entonces, esto que le muestro acá es el diagrama de proceso de Rita Mulcahy. Como le mencionó Giselle, Keep Professional Development es distribuidor de RMC Project Management y lógicamente su fundadora, Rita Mulcahy. Y dentro de los
materiales que ella ha diseñado, este es uno de los más valiosos. Se llama a sí mismo diagrama del proceso de Rita. Este es el diagrama que no solo me ayudó a pasar el examen de PMP y que me ayudó a entender en la vista de conjunto qué significa las 350 páginas del PMBOK, sino que me ayudó a dar los pasos en el orden correcto en mis proyectos de la vida real. Por lo que si ustedes hoy en día me preguntan a mí, ¿qué haces tú cuando te entregan un proyecto? La respuesta sería esto. Eso es lo que yo hago. Cada una de estas cajitas que ustedes ven aquí son una acción que hay que ejecutar en cada uno de los procesos. Y cuando a mí me entregan un proyecto, yo lo primero que voy es aquí, aquí donde ustedes ven iniciación, y empiezo a ejecutar o a desarrollar cada una de las acciones que se muestran acá. Este proceso del mundo real aplica tanto para los proyectos grandes como para los pequeños. Para pequeños, cada paso puede tomar solo unos minutos u horas. Para los grandes, cada paso puede tomar algunos días. ¿Reconocen ustedes la importancia del proceso de planificación para contar con un plan que nos pueda guiar durante todo el proyecto? Nunca olvidaré cuando inicié uno de nuestros cursos básicos en una multinacional aquí, que al momento de preguntarles al inicio del curso sobre cuáles eran sus expectativas y poder alinear el curso a sus expectativas, uno de los participantes me dijo que quería saber cómo ejecutar un proyecto porque ellos eran excelentes planificando y plasmando las cosas en un papel. Su problema estaba en que después no sabían cómo implementarlo. O sea, ellos lo listaban todo en una hoja de project. La dificultad era que lo que estaba ahí nunca lo cumplían. Al final del curso yo acostumbro a preguntarle a los participantes nuevamente, les muestro todas las expectativas que se listaron y le pregunto si cada una de ellas fueron cubiertas. Y en eso el mismo participante levanta la mano y me dice que sus expectativas fueron cubiertas porque él reconoció, o más bien se dio cuenta con el desarrollo del curso, que su problema no estaba en que no sabía ejecutar. Su problema estaba en que no sabían lo que era un plan para la dirección del proyecto. Que lo que ellos hacían definitivamente no era planificación. Porque vuelvo y les repito, planificación no es hacer un plan de trabajo en Project o en Excel, no es hacer una lista de actividades. Es recorrer el proyecto de forma tal que cuando comiences a implementar las actividades para completar el proyecto en la realidad, estas se harán rápidamente y sin mayores inconvenientes. Es para que todo el mundo sepa exactamente lo que se debe hacer. Muchas veces por esto creemos que la dirección de proyectos agrega tiempo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es mover el tiempo de cuando se está haciendo en la realidad, o sea, estamos moviendo la duración de la ejecución del proyecto al proceso de planificación. Entonces, hay cosas que nosotros, bueno, yo he diseñado para eso varios ejercicios prácticos de entregar proyecticos y cosas pequeñitas a un grupo de personas sin haber planificado nada para que arranquen a trabajarlo. Y luego hacemos el mismo ejercicio, pero dedicándole el tiempo a la planificación. Y es increíble cómo la gente se da cuenta que el tiempo que le tomó ejecutar esa pequeña cosa sin planificarlo es mucho mayor que el tiempo que le tomó planificar y ejecutar. Cuando planificamos, el tiempo de la ejecución del proyecto se reduce. La dirección de proyectos no agrega tiempo, no agrega tiempo. La dirección de proyectos se centra en la prevención de problemas. Por lo tanto, el trabajo que se describe como aquí en este diagrama, como parte de la iniciación y planificación, previenen problemas posteriores y ahorran tiempo. Deben hacerse inclusive si el proyecto ya ha comenzado. Si por alguna razón cuando a ti, gerente de proyecto, te incluyen en el proyecto y te dicen a partir de ahora tú lo vas a manejar y ya ese proyecto tiene un tiempito corriendo, lo primero que tú deberías hacer es replantear el proyecto, o más bien revisar el proyecto y replanificarlo.
puede ser que el plan te quede tal cual como estaba, pero es tu responsabilidad revisar el plan y planificarlo. Es esencial volver a esas actividades si te asignan para dirigir un proyecto que ya está en progreso. Mi pregunta para ustedes es, ahora que hemos visto todo esto, entendemos que podemos desarrollar estas 72, en ese diagrama que ustedes ven, hay 72 cajitas o acciones cuando no tenemos experiencia. ¿Es difícil? ¿Es imposible? La realidad es que no es difícil ni es imposible. Ahora bien, ciertamente hay cosas que definitivamente causan un mayor e inmediato impacto en los proyectos. Y en esto es que yo me quiero enfocar en el día de hoy. En las 6 cosas que debes hacer en todo proyecto. ¿Qué debemos hacer en todo proyecto? Tenemos que crear el acta de constitución del proyecto en el proceso de iniciación. Tenemos que identificar a todos los interesados también en el proceso de iniciación. Y en la planificación tenemos que elaborar el enunciado del alcance del proyecto. Tenemos que crear la EDT en español, que es de la sigla Estructura del Desglose del Trabajo, o WBS, Work Breakdown Structure. Tenemos que crear un plan de gestión de las comunicaciones desde y hacia todos los involucrados en el proyecto y tenemos que identificar todos los riesgos del proyecto para poder atacarlos. De todas formas, todas las prácticas profesionales de dirección de proyectos que le mencioné o que ustedes pudieron ver, perdón, en el diagrama de Rita, deben utilizarse en la mayoría de los proyectos o digamos en los proyectos más grandes. Sin embargo, estas son las 6 cosas en las que debemos siempre enfocarnos cuando estamos manejando un proyecto. Y que si nunca hemos liderado un proyecto, en vez de querer hacer todo lo que muestra el diagrama anterior, estas son las 6 cosas por las que yo les digo hoy, ustedes deberían arrancar. Y yo les aseguro que esto marcará un impacto inmediato en sus proyectos. Para arrancar a desglosar cada uno de estos 6 puntos, vamos a iniciar con el acta de constitución del proyecto. ¿Cuántas veces hemos iniciado a trabajar un proyecto sin un norte claro? Que empezamos a hacer actividades y cosas sueltas, pero no sabemos para dónde es que vamos realmente. O sea, ¿para qué es que estoy haciendo todo este conjunto de actividades? Hay veces que nos sucede que el cliente sabe lo que quiere, pero no sabe explicarlo. Él lo sabrá cuando lo vea. Sin embargo, no podemos arrancar a trabajar en un proyecto si no sabemos exactamente qué es lo que quiere mi patrocinador o cliente. ¿Por qué? Porque estoy desperdiciando tiempo, esfuerzo y dinero de la institución. Porque si yo no estoy clara de lo que él quiere, el conjunto de entregables o actividades que yo desarrolle para eso pudieran estar errados. La pregunta que muchos se hacen sobre el proceso de iniciación es, ¿para qué me sirve? ¿Para qué yo necesito un acta de constitución o project charter? ¿Qué beneficio me trae? Eso es perder tiempo, estar documentando tanto. Esto de la dirección de proyecto es muy burocrático, esto es mucho escribir y escribir. Sin embargo, nos sirve para muchas cosas. Porque hay veces que el jefe solo nos dice 3 líneas y nos dice, arranca. Y nosotros arrancamos y damos vueltas y vueltas y hacemos y viramos y tornamos. Y a la mitad del proyecto nos damos cuenta que ni siquiera lo que estamos haciendo está en la línea de lo que realmente mi cliente o patrocinador o jefe quería. Entonces es importantísimo iniciar primero definiendo qué quiere mi patrocinador, para qué estoy haciendo este proyecto, cuál es el producto o servicio final que él quiere obtener. No está claro, solo tiene una idea general. Bueno, pues vamos a trabajar con él. Yo voy a trabajar con él en investigar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que él quiere obtener, para qué es que vamos a lograr eso. ¿Cuántas veces hemos preguntado en la empresa sobre la descripción, objetivo o justificación del proyecto y obtenemos muchas veces
de todos los miembros de la institución, porque no es a persona dentro y fuera de la institución, no. Dentro de la institución yo le pregunto a varias personas y obtenemos diferentes respuestas. Muchas veces quizás todas esas personas involucradas directamente en el proyecto. Eso sucede porque no hay un papel, no hay un documento que nos diga a todos, este es el proyecto, esta es su descripción, este es el objetivo, este es el producto o servicio último que queremos obtener al concluir el proyecto. El acta de constitución hay que hacerla antes de iniciar el proyecto para asegurar que entendemos las necesidades del proyecto y del cliente y que tenemos la información clave necesaria para planificarlo. El charter lo que nos asegura es que todos estemos en la misma página una vez iniciado el proyecto y que no sea que el cliente pensaba una cosa, yo creía otra y lo dejamos a asunciones, sino que todos estamos claros. Y es por esto que hacerlo desde el inicio del proyecto no es coincidencia. Es porque nos sirve para ayudar a la gerencia a descifrar lo que quiere cuando solo lo tiene en su mente y nos hace trabajar por 6 meses sin un norte claro para entender y conocer no solo qué quiere la gerencia, sino también los demás involucrados del proyecto. ¿Cuántas veces hemos tenido que retrabajar porque desconocíamos requisitos o especificaciones importantes del proyecto? Todos conocemos quizás la definición de la palabra interesados o en inglés stakeholders. Otros lo llamamos también involucrados o actores clave. Pero para que todos estemos en la misma página, interesados o stakeholders es todo aquel que está relacionado al proyecto y que pudiera estar influenciado positiva o negativamente por el proyecto o que él puede afectar positiva o negativamente al proyecto. O, como me gusta, la definición que a mí me gusta de Rita Mulcahy, son los mejores y los peores enemigos del proyecto. Y es la realidad. Porque si están pro el proyecto, están con nosotros, se suben en el caballo y dan para adelante junto con nosotros. Pero si no están de acuerdo con algo y no lo involucramos y no los manejamos, entonces son aquellos que pudieran estar en contra del proyecto y que podrían ser la piedra en el zapato. ¿Cuántas veces solo nos hemos enfocado en las necesidades y los requisitos de la gerencia y olvidamos a las demás personas que pudieran estar relacionadas al proyecto y sus requerimientos? Ojo, cuando yo hablo de identificar a los interesados, hablo de identificar a todos los interesados. Porque de yo omitir alguno, eso solamente me trae problemas. Me trae cambios agregados al proyecto, conflictos entre las personas y el proyecto, retrabajo, porque yo hice una cosa, pero omití ciertos requerimientos de un departamento clave en la institución. Entonces eso hace que yo tenga que retrabajar algunas de las cosas que ya he hecho porque lo que ese departamento o esa persona quería realmente es necesario para poder completar todo lo entregable. Baja calidad, por la misma razón, no consideré ciertos requisitos que tenían algunos involucrados porque hay que estar claro, la alta gerencia tiene el objetivo general del proyecto y ve el macro del proyecto. Pero el resto de las personas involucradas en el proyecto, en la organización, o que el proyecto impacta de alguna manera, son realmente los expertos o las personas que tienen en la mano información suficiente para decirme qué hay que hacerse, cómo debe hacerse, cuáles son las cosas que debo considerar, cómo debe manejarse la calidad, cómo deben manejarse ciertos requisitos, cuáles issues de seguridad tenemos en el sistema, cuáles issues de calidad tenemos en la línea de producción. Ok. Omitir a los interesados nos podría traer el inconveniente de hasta que se cancele el proyecto, porque lo que yo estoy haciendo puede ser en contra de algo que no habíamos considerado o simple y llanamente interesados o stakeholders de alto nivel en la organización que no estuvieron involucrados desde el inicio, podrían tumbar el proyecto por una consideración contraria a la que yo tengo.
Cuando yo hablo de manejar y gestionar a los interesados y que le digo hay que identificar a todos los interesados, interesados podría ser, aparte de la alta gerencia como hablamos, los miembros del equipo del proyecto, los demás gerentes funcionales de la organización, clientes de la empresa, competencia de la empresa, público en general, organizaciones que marcan algún tipo de régimen o estándar para la institución. El mismo gerente de proyecto es un interesado. Entonces, una vez lo tenemos identificados a todos los interesados, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que identificarlos por nombre y apellido, porque con esa persona es que después yo voy a identificar sus requisitos y expectativas. Hay veces que ciertamente en la organización el interesado no es una persona, es el departamento. Entonces debemos identificar un responsable en ese departamento que sea el enlace entre el departamento y el proyecto. Una vez lo hemos identificado a todos, tengo que identificar su nivel de influencia en el proyecto. Con esto me refiero a quiere el proyecto, no lo quiere, puede hacer que el proyecto se caiga, puede hacer que el proyecto siga hacia adelante. ¿Cuál es su nivel de influencia? Que no necesariamente va amarrado con su nivel jerárquico en la organización. Puede ser un nivel de analista, pero como está involucrado directamente en el proceso que el proyecto va a trabajar, pues tiene un alto nivel de influencia. Tengo que identificar sus requisitos y expectativas. Ojo, es diferente. Requisito es lo que él quiere. Expectativas es para qué lo quiere. ¿Por qué a mí me interesa conocer el para qué lo quiere? Para yo saber si lo que él quiere con eso realmente se va a lograr. O si yo tendría que considerar algunas otras cosas para poder lograr esas expectativas. Tengo que trabajar con ellos también, el cómo ellos quieren participar y estar involucrados en el proyecto. ¿Quieren ser personal pasivo, que solamente yo le comunique cómo va el proyecto y sobre cualquier cosa que tengan que aprobar? ¿O quieren participar en la definición de ciertas cosas? Esto hace que la gente se sienta involucrada en el proyecto y me ayuda a ganar su compromiso y su dedicación en el proyecto y hace que se monte en el mismo caballo que yo. Y tengo que trabajar con ellos también. ¿Qué quieren que se les comunique y cómo? Ahí no voy a profundizar porque al final vamos a hablar sobre el plan de comunicación donde les trato sobre este tema. Bien. Estudios muestran que un cambio hecho durante la ejecución de un proyecto costará hasta 100 veces más que un cambio hecho durante la planificación del proyecto, que les mencioné ahorita hace un ratito también. Es por esto que nosotros tenemos que identificar a todos los stakeholders y a todos sus requisitos para que no se nos quede nada. Y el alcance del proyecto que definamos incluya todo esto, de forma tal que no me surjan tantos cambios durante la ejecución del proyecto. Entonces, ya hablamos del primer punto, que era el acta de constitución, hablamos del punto 2, que era identificar a todos los stakeholders y manejarlo, y vamos a hablar del punto 3, que es elaborar el enunciado de alcance del proyecto. Este trabajo involucra analizar el producto o servicio final que quiere recibir el cliente del proyecto y traducir los objetivos que él me definió en entregables. Este es el primer momento en que nos ponemos a pensar y definir cómo vamos a lograr lo que el cliente quiere. El cliente no nos debe decir lo que debemos hacer, sino lo que ellos quieren. ¿Cuáles son los entregables y las especificaciones de lo que ellos quieren? ¿Qué quieren lograr? Y nosotros, los gerentes del proyecto, con nuestro equipo de proyecto, o sea, los expertos técnicos en la materia, definimos el alcance del proyecto, que es el cómo. Es lo que se necesita hacer para lograr el producto que me pidió mi cliente. Y eso debe ser documentado y validado por todos los stakeholders, porque aquí es realmente donde nos daremos cuenta si estamos realmente entendiendo lo que el cliente nos pidió.
Y si a mí se me queda por documentar algo en el alcance del proyecto, al momento en que los stakeholders lo van a revisar, pues lo complementamos. ¿Ok? O sea, esos requerimientos que el cliente me pidió, ahora vamos a decir, ok, ¿cómo yo voy a lograr todo esto? Me explico un poquito. A mí me están pidiendo la implementación de un ERP, de un sistema de administración de todos los procesos de la compañía, por decir algo. Y ellos me están pidiendo que el sistema sea multicompany, que sea multilingüaje, que incluya compras, que incluya ventas, que incluya inventario, que incluya contabilidad, que incluya todo lo de los diferentes comprobantes o NSFs que se manejan en el país, que emita los estándares, los estados automáticos, etc. Y yo como gerente de proyecto digo, ok, para yo implementar ese sistema no lo tengo que desarrollar internamente porque eso ya existe en el mercado. Entonces lo que yo voy a hacer es el alcance del proyecto, el cómo yo voy a desarrollar todos esos requerimientos que me pidió mi cliente. Lo que yo voy a hacer es, yo voy a hacer un levantamiento detallado de todos sus requerimientos y de todo lo que hay en el mercado. Eso sería la fase 1. La fase 2, yo voy a hacer una evaluación y selección de plataforma y proveedor de esa plataforma. La fase 3 es que una vez yo lo tenga contratado, ellos van a customizar el sistema a la institución, o sea, hay una fase de configuración, luego va a haber una parte de prueba, va a haber una parte de capacitación a todos los usuarios y una fase de salida en producción. Ese es el cómo yo voy a poder implementar todos los requerimientos de mi cliente. Ok, ese es el alcance del proyecto. Y esto es lo que nos va a poder decir si vamos a poder cumplir con todos sus requerimientos y expectativas. En resumen, ellos nos dicen el qué y nosotros le decimos el cómo. El patrocinador o cliente me dice el qué y nosotros le decimos el cómo. Entonces, ese alcance general, esas fases generales que yo les mencioné, ¿qué sucede si la dejamos así a modo general solamente y no tenemos el detalle? ¿Qué sucedería si enumeramos todos los entregables y no vemos ninguna relación entre ellos? Eso nos trae como problema que podríamos omitir trabajo y requisitos sin darnos cuenta y que podríamos hacer estimaciones erróneas porque no tenemos el detalle. Si yo salto de esas fases generales que yo les mencioné a una lista de actividades, se me pueden quedar muchas cosas. Tenemos que enseñar a nuestro equipo a pensar primero en lo macro y luego en el detalle. Entonces, esta es para nosotros una de las principales herramientas de Project Management y es por eso que inclusive tenemos un curso especializado nada más en cómo crear un WS, porque es una herramienta que de manera gráfica me permite romper el alcance del proyecto en entregables más pequeños y manejables. Yo romper las fases en entregables más pequeños y manejables. Y a estos entregables, posteriormente, es que yo le voy a definir la lista de actividades o acciones que yo tengo que ejecutar para lograr ese entregable tangible. ¿Ok? Esto gráficamente parece como una estructura organizacional. Y eso va a ser la base para todo lo demás que yo tengo que desarrollar en el proyecto. Va a ser la base para yo crear mi lista de actividades, para yo ponerle un orden a todos esos entregables, o sea, cuál voy a hacer primero, cuál después, cuál es el personal que necesito para desarrollar cada uno de esos entregables, para poder estimar mejor los tiempos y los costos y no hacerlo a manera general, sino en detalle por entregable, para poder definir las especificaciones de calidad. En vez de yo ponerme a pensar en calidad a modo general del proyecto, me pongo a definir las especificaciones de calidad de cada entregable en particular. Igualmente los riesgos,
En vez de yo ponerme a pensar en los riesgos a modo general del proyecto, me pongo a identificar los riesgos de cada uno de los entregables del proyecto. Entonces, esta es una herramienta excelente para definir en detalle el alcance del proyecto y por ende para evitar cambios en el futuro. Pero también y sobre todo es una excelente herramienta de seguimiento, porque en vez de yo darle porcentaje de avance a mi cliente sobre el estatus del proyecto, que hasta cierto punto es subjetivo, porque al menos que yo vaya a poner 43, que yo esté poniendo blog y que yo vaya por el número 43 de 100, yo no tengo forma de decir de una manera objetiva, yo tengo un 43% de avance. Entonces, esta forma gráfica con la EDT, que como les expliqué tiene una forma de estructura organizacional, donde yo voy alineando todos los entregables y colocándolo en fases y agrupándolos, yo puedo a cada entregable de eso decir cuáles he hecho, cuáles no he hecho, cuáles estoy haciendo ahora mismo y cuáles voy a desarrollar en el próximo periodo. Y eso me da una mejor imagen de cuál es el estatus real del proyecto. Ok. Entonces, pasando al siguiente punto, que es identificar los riesgos. ¿Cuántos no hemos llegado a pensar en un momento de nuestras vidas que en vez de ser gerente de proyectos somos bomberos? Yo en un momento ya realmente llegué a pensar que no solamente era bombero, sino que era bombero con patines, porque tenía que estar corriendo de un lado para otro apagando un fuego. Sin embargo, ciertamente es cierto, valga la redundancia, perdón, que pueden ocurrir cosas inesperadas. O sea, por más y mejor que planifiquemos un proyecto, pueden ocurrir cosas inesperadas. Lo importante es estar preparados para ello, porque de lo contrario, haremos las estimaciones poniéndole un colchón. ¿Cómo así? Un colchón significa que decimos, esta actividad me toma 3 días, pero ponle 5 por si acaso. Entonces, la desventaja que me trae tener un colchón constantemente en mi proyecto es primero que nunca le voy a poder dar seguimiento, porque siempre voy a estar adelantado o atrasado según el plan, porque las estimaciones están todas erróneas. Segundo, que el equipo del proyecto, si sabe que tiene colchón, va a querer tomarlo un poquito más suave. Pero si los riesgos realmente suceden, entonces le van a explotar en la cara y esos 5 días que tenían colchón se van a convertir en 8 porque finalmente nunca nos preparamos para recibir esos riesgos y atacarlos. Ok. Si no estamos preparados para los riesgos, siempre vamos a estar arreglando lo que ya se hizo y siempre vamos a estar atrasados y sobre presupuesto. Identificar riesgo no significa identificar 10, significa identificar cientos. Cuando yo identifico muchos riesgos para el proyecto y sobre todo yo defino cómo mitigar o responder ante esos riesgos, mi proyecto está mejor planificado, mi proyecto va a tener menos imprevistos, va a tener menos cambios. Una técnica para ayudarte a identificar riesgos, como les comenté ahorita, apoyarse en la EDT. Tomemos la EDT y empecemos a identificar los riesgos uno por uno. A identificar los riesgos uno por uno a todos los entregables. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos tienen que ser lo más específico posible. No es yo decir que me saquen al personal del proyecto. No. Es yo ponerme a pensar de todo el personal que yo tengo asignado al proyecto, cuáles de ellos son clave. Es decir, que no lo pueda sustituir. Y que si ellos no están en el momento en que yo lo necesito, mi proyecto se retrasa. Entonces, el riesgo es que a Juan Pérez y a Juan Santos me lo saquen del proyecto en la tercera semana del proyecto. Porque si a ellos me lo sacan en ese momento, el proyecto se me podría retrasar 3 días. Entonces, mi plan, el plan que yo vaya a definir para atacar ese riesgo es para
Perdón, el plan que yo vaya a definir no es para atacar el riesgo de que me saquen a todo el personal del proyecto, sino que el plan es para atacar el riesgo de que me saquen a estas dos personas. Porque el que me saquen a todo el personal del proyecto, yo no tengo forma de contraatacar eso. Probablemente es mucha gente la que estoy manejando. Entonces tengo que ser lo más específico posible. Ok. Crear estos planes de respuesta, que es el término correcto para decir vamos a responder ante los riesgos, no es tirar un cohete para la luna, no es empezar a pensar en cosas complejas de cómo responder a ese riesgo. Es simple y llanamente pensar fuera del cajón y yo imaginarme ahora qué yo haría si eso me pasara. ¿Qué yo haría si eso me pasara? ¿Qué yo haría si a mí me chocan estando en la calle y voy manejando en el carro? Ah, lo tengo que mandar a arreglar. Pero arreglar el carro, si yo no tengo un seguro, me cuesta dinero. Por lo cual, yo le pongo un seguro al carro desde ahora. ¿Qué sucedería si yo pongo en esa máquina nueva a trabajar a personas que no tienen experiencia trabajando ese tipo de tecnología? Una opción sería buscar a personal que tenga experiencia en ese tipo de tecnología a trabajar. B, otra opción sería capacitar al personal que tengo ahora que no tiene experiencia en el uso de esa tecnología. Entonces, eso es pensar fuera del cajón. Eso es buscarle la vuelta a los riesgos que me pudieran suceder. Ahora yo quiero volver atrás, aquí a los interesados, porque el próximo y último punto es cuando les mencionaba que con los interesados tenemos que definir qué quieren que se les comunique y cómo. Eso es simple y llanamente un plan de gestión de las comunicaciones, que es el sexto y último punto que vamos a trabajar esta tarde. Hay veces, aunque usted, bueno, hay veces no, esto es una estadística. La comunicación es el problema número 1 en los proyectos. Sin embargo, el gerente del proyecto se pasa el 90% del tiempo comunicando. Entonces, ¿dónde está el problema realmente? En que ese 90% del tiempo que nos pasamos comunicando, estamos siendo reactivos. Reactivos significa que planificamos una reunión de ahora por ahorita. Reactivo significa que mandamos un reporte de estatus cuando entendemos que lo podemos mandar, pero no hay una secuencia en esos estatus, no hay una recurrencia en esos estatus, no hay un formato en el envío de esos estatus. Se lo enviamos no necesariamente a todas las personas adecuadas para recibir esa información. Entonces, la comunicación debe ser planificada. Y yo, gerente de proyecto, no soy el que define solo cómo debo comunicar, sino que más bien yo debo preguntarle a cada uno de estos stakeholders que yo identifiqué cómo ellos quieren que se le comunique, qué ellos quieren que se le comunique, cada cuánto tiempo ellos quieren que se le comunique. ¿Por qué? Porque si usted decide enviar un estatus de un proyecto en un correo de 2 páginas, de tipo párrafo, y esa persona después de leer esas 2 páginas no encontró ninguna información de interés para ella, el segundo correo no lo va a leer. Sin embargo, en el segundo correo, en la 5ª línea del 4º párrafo, había información requerida para que él tomara una decisión. Pero como él no lo vio, la decisión no la va a tomar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntarle a ellos qué tipo de información quieren recibir, cómo la quieren recibir, si por correo, si en un reporte, si en un formulario, si en una llamada telefónica, si en una reunión, si en una conferencia. ¿Cada cuánto tiempo? Semanal, quincenal, mensual, trimestral, diario, cada vez que ocurra. Ok. Esto me ayuda a yo informarle a cada uno de los involucrados de la manera que ellos quieren. Eso me ayuda a obtener el compromiso de parte de ellos, pero sobre todo a que cada quien responda en el momento en que realmente tiene que responder sin que yo tenga que caerle atrás a cada quien. Porque como el plan de comunicación fueron
ellos lo que me dijeron, cómo querían que se le comunicara, y yo lo voy a hacer de esa exacta manera. Ellos saben que cada vez que yo le envíe una comunicación fue porque ellos me pidieron que lo comunicara al respecto. Ok, entonces, ahora sí. En conclusión, debes enfocar tus esfuerzos de dirección de proyectos en crear el acta de constitución del proyecto, identificar a los interesados, elaborar el enunciado del alcance del proyecto, crear el Work Breakdown Structure o estructura desglosada del trabajo, crear un plan de gestión de las comunicaciones e identificar los riesgos. Yo les aseguro que si hacemos estas 6 cosas, por lo menos en todos nuestros proyectos, podemos marcar una diferencia importante. Muchísimas gracias a todos ustedes y dejo el espacio abierto para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Isis, por tan interesante charla. De verdad que estuvo bastante interesante, que como les dije al principio, esta entrega forma parte del Tour de la Calidad 2012, cuya actividad madre es la conferencia internacional, de la cual quisiera conversarles un poquito. La vamos a tener el próximo jueves 22 de noviembre, en horario de la mañana, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel Santo Domingo. La conferencia internacional va a consistir en 2 plenarias con temas concernientes a últimas tendencias y novedades en materias de sistemas de gestión. La primera plenaria va a estar a cargo del ingeniero Sergio Garza, quien es el director de LRQA México, y su plenaria va a llevar como título Evaluación de la conformidad e ISO 9001-2015. Nuevas perspectivas y su impacto en las organizaciones. La segunda plenaria será dictada por el ingeniero Carlos de Gracia Núñez, quien es nuestro gerente técnico, y cuyo nombre será Nuevas tendencias en la normalización para el mejoramiento del desempeño ambiental. Vamos a tener dentro de la conferencia internacional también un panel donde representantes de 3 empresas dominicanas que han obtenido su certificación en ISO 9001-2008 van a estar hablando respecto a sus experiencias durante la implementación de sus sistemas de gestión. Esta charla, como ya les comenté, va a tener lugar el jueves 22 de noviembre de 8:30 de la mañana a 1 del mediodía en el Hotel Santo Domingo. Si desea obtener más información al respecto, puede comunicarse con nosotros al 809-532-0927 o puede acceder al site oficial del Tour de la Calidad 2012, que es tourdelacalidad.com. Entonces pasamos a la sección de preguntas y respuestas, que como le mencionamos al principio, puede hacerse a través del micrófono, presionando el botón que tiene la manita, y pueden también escribirla en el panel de chat que está en la parte superior derecha de su pantalla. En caso de que no tengan el panel desplegado, pueden presionar el botón que tiene la flechita, se les despliega el panel y en la parte del chat, pues ahí nos pueden escribir sus preguntas o comentarios y de manera muy amable, pues Isis de la Rosa, nuestra charlista del día de hoy, va a estar contestando sus preguntas. Tenemos una pregunta de Vladimir Aquino que dice: ¿el WBS se encuentra de alguna manera incluido en el Microsoft Project? Siendo así, de todas maneras, ¿debemos crear un WBS separado? ¿Me escuchan?
Sí, Perfecto. adelante. Ok. Sí, el WS hay varias formas de hacerlo. O sea, hay formas manuales de hacerlo se puede hacer en Visio, que es de las aplicaciones de Office, se puede hacer en PowerPoint, ahí es bien complicado. No se hace directamente en Project, pero sí hay una aplicación que se integra con Project perfectamente, que es la que yo utilizo. Es WS ProChart. Se puede, WS Chart Pro, perdón, WS Chart Pro. Se puede comprar inclusive por internet las licencias, solamente tienes que poner el nombre WS Chart Pro y te va a aparecer el link para la compra de la licencia oficial. Ahí lo puedes hacer simple y llanamente arrastrando las cajitas y una vez tengas el WS hecho ahí, entonces lo exportas a Project. Nunca debes dejar de hacer el WS, o sea, nunca, nunca, nunca. Se puede dejar de hacer muchas otras cosas, nunca el WS, porque es lo que nos va a permitir organizar en, en entregables y en fases la lista de tareas. Entonces, lo que yo normalmente hago es que después que tengo el alcance definido, el WS inclusive lo hago manualmente. Manualmente es que cojo post-its, o sea, post-its de los papelitos que se pegan, en una pared pego varios papeles de rotafolio y le distribuyo post-its a las personas de mi equipo. Y yo le pongo solamente en el papel las fases del proyecto. Entonces, las personas de mi equipo, que son los expertos en la materia, empiezan a poner en estos papelitos los nombres de cada uno de los entregables y a organizarlos en el gran papel. Y una vez lo tenemos listo, que lo tenemos consensuado, entonces yo lo paso a WS Chart Pro. ¿Esto por qué? Porque si yo me pongo a trabajar en el WS Chart Pro con un proyector que todo el mundo lo vea para que lo vayamos poniendo, no me ayuda a integrar el equipo, porque la gente se va cansando, baja la guardia, deja de opinar, mientras que si ellos están todos parados, están todos juntos, pueden discutir, pues se pueden integrar mejor. Entonces le permite a todo el equipo ver el macro del proyecto y cada uno de ellos pueden darse cuenta cómo uno impacta al otro. Entonces, una vez tengo el WS en el Chart Pro, entonces lo exporto, o sea, le doy pasar a Project y en Project empiezo a listar todas las tareas. Y la información que tú dijiste en Project como tiempo, fecha de inicio, fecha de final, todas esas cosas también la vas a tener visible en WS Chart Pro sin tener que hacerlo en las dos aplicaciones de manera diferente. Bien, tenemos otra pregunta de parte de Raizel Brito. Dice, ¿me podría repetir el apellido de la señora Rita? Ese cuadro estuvo fantástico, realmente pienso que es organizado y creo que se complementa con el cuadro de los objetivos SMART. Ok, ella se Adelante. llama Rita Molkeji, lo estoy poniendo en el chat. Rita Molkeji. Te lo puse Giselle para que por favor se lo copies a toda la audiencia. De hecho, lo acabo de hacer. Otra Perfecto. pregunta de Gladys Rito. ¿Podría tener el cuadro diagrama de proceso de Rita? Yo se los puedo enviar, sí. Ok. Si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario, pues reiteramos que puede hacerlo a través del panel de chat digitando su pregunta o comentario y nosotros pues de manera gustosa estaremos pues ayudándoles. Tengo otra pregunta de parte de Gidelisa Alcántara. ¿Cómo manejamos la gestión de comunicación cuando el proyecto proviene de un pliego suministrado por el cliente? Adelante, Isis. ¿Con un pliego se refiere a licitación o a qué se refiere con pliego? Sí, es eso, licitación. ¿Me escuchaste? Sí, esto quiere decir entonces que sería una firma consultora la que está
desarrollando el proyecto. Me quedé un poco perdida con la pregunta. Correcto. Girelisa, si nos pudieras aclarar, pero entendemos que el pliego es una licitación y que la pregunta está siendo formulada por una empresa consultora. Pero igual, Girelisa, ¿puede por favor aclararnos? Bueno, me dicen que sí, Isis. Ok. Cuando es una firma consultora, a nosotros nos pasó mucho. Yo tuve 5 años en Deloitte y ahora también hacemos como key proyectos de implementación. Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto donde estamos preparando muchas veces una propuesta y por favor me vas validando si a esto que te refieres con la pregunta. Cuando nosotros estamos preparando una propuesta en base a un pliego de una licitación, para definir esa propuesta, lamentablemente en la vida real, los stakeholders que vas a tener es la persona contacto que te está solicitando el servicio o producto. Hay veces que tú puedes solicitar informaciones adicionales para poder completar la propuesta, hay otras veces que no. Otro ejemplo de cuando hay veces que tú no tienes ese contacto directo con las personas, pasa por ejemplo en proyectos que hemos desarrollado para algunos bancos, que impacta directamente a los clientes, y los clientes de los bancos pues lógicamente es la sociedad casi, pues entonces ahí se hacen encuestas, se hacen cuestionarios que se envían por correo para que la gente lo pregunte, lo conteste, o se hacen inclusive muchas veces un mini equipo de mercadeo que va puerta por puerta a levantar las preguntas. Pero eso es en proyectos ya, digamos, extremos, donde yo quiero una retroalimentación por parte del cliente final. Si es a eso que te refieres con la pregunta, esa sería la respuesta. Si no te quedó muy claro, entonces necesitaría que me abundes un poquito más con relación al contexto de la pregunta. Otra pregunta por parte de Oscar Santana. Si bien es cierto que a la hora de ejecutar el proyecto, los colchones podrían entorpecer el seguimiento y el tiempo de entrega del proyecto, ¿cómo manejaríamos la parte de retrasos por causas no predecibles como fenómenos naturales y situaciones semejantes? Muy buena pregunta. Creo que no les mencioné, porque no si me entro ahí en la conferencia voy a durar un buen rato, pero cuando hablamos de identificar los riesgos, una vez hemos identificado los riesgos, el plan completo conlleva un análisis cualitativo y cuantitativo de riesgo y un plan de respuesta. Lo que yo les expliqué en este momento y que estoy segura que les daría un cambio importante a estos proyectos fue identificar los riesgos y crear un plan de respuesta. Ese plan de respuesta normalmente conlleva un costo o un tiempo de implementación. Entonces, ¿qué hacemos? Si decimos, en caso de que ese riesgo suceda, eso me impactaría a mí en tiempo, en 10 días de retraso, y yo tengo una probabilidad de alrededor de un 90% de que eso suceda, yo digo 10 por 90%, 9 días. Entonces, el tiempo total del proyecto, yo le sumo esos 9 días. Es por esto que las estimaciones de tiempo y costo del proyecto nunca son, yo voy a terminar el proyecto para una fecha X, sino que realmente es un rango. El rango de dónde surge, de lo que llamamos esas reservas de contingencia, que es esa reserva para afrontar esos riesgos si suceden. ¿Cuál es la diferencia entre estas reservas y el colchón? Que el colchón está escondido en cada una de las actividades. Las actividades tienen 5, 7, 9, 10, 12, 15, 20 días, pero esos 5 días tan inflado porque realmente va a durar 3. Ella duraría 5 si un riesgo ocurre, pero no tengo documentado por parte cuál es el riesgo que ocurriría ni cómo lo atacaría. Mientras que si yo identifiqué el riesgo y creo el plan de contingencia y lo documento, ya yo sé que esa actividad de 3 días pudiera tomar hasta 13 días porque podría suceder este riesgo. Y si ese riesgo sucede, yo lo ataco de esta manera, que es lo que podría suceder que llegue hasta 13 días.
Ok, entonces el tiempo total del proyecto va a ser de 90 a 115 días, por decir algo. Ok, donde esos 25 días es la suma de todos los planes de respuesta a todos los riesgos que podrían suceder. Y en el caso de la reserva de costo funcionaría igual. Esta actividad o esta entregable me costaría 1,000 pesos, pero si este riesgo sucede, para yo arreglarlo o para yo atacar ese riesgo tendría que invertir 500 pesos más. La probabilidad de que suceda es de un 50%, entonces yo me llevo a la reserva 250 pesos. Y si mi proyecto al final era de 100,000 pesos, me va a costar de 100 a 120,000. Y esos 20,000 es la suma de todas las reservas de costo. Bien, tenemos otra pregunta de Alvarelis Tolentino. Dice, muchísimas gracias. En relación a la pregunta del inicio sobre ¿por qué mantenerse actualizado en dirección de proyectos? Dice, quiero definir a qué área de conocimiento dirigir mi carrera y he aprendido que en la gestión o dirección de proyectos la planificación es fundamental y que uno debe avanzar según va avanzando los sistemas productivos. Retomando la pregunta es, ¿por qué mantenerse actualizado en dirección de proyectos? Pregunta Alvarelis Tolentino. Realmente las prácticas de dirección de proyectos van cambiando según las experiencias que se va teniendo en el uso de las mismas. El PMBOK va a salir ahora a principios de año la versión 5 del PMBOK. La versión 1 salió a inicios de los 90. Yo me certifiqué con la versión 2, si mal no recuerdo, para que vayan teniendo una idea de cuáles son, por dónde van los cambios. En la versión 1 del PMBOK se entendía que el gerente de proyectos se tenía que seleccionar en el proceso de ejecución. Después que el dueño del proyecto había definido qué quería y lo había planificado él solo. Para la segunda versión del PMBOK se dice, eso no funciona. El gerente de proyecto yo no le puedo exigir a que ejecute algo y que lo haga de dentro del tiempo y costo que dice ese plan si yo no lo hago responsable a él de ese plan. Y ya en la segunda versión del PMBOK, entonces el gerente del proyecto se selecciona o se asigna en el proceso de planificación. Para la tercera versión del PMBOK se dice, ok, yo le estoy diciendo a él, él está haciendo su plan y por ende es responsable. Sin embargo, él está haciendo ese plan, pero él no fue el responsable de reunir y recolectar toda la información por parte del patrocinador y la alta gerencia y los clientes de qué era lo que ellos querían. Por lo cual, yo no puedo hacer responsable al gerente de proyecto de un plan cuando al final él no sabe si con ese plan va a poder lograr lo que el patrocinador quiere. Entonces, ya a partir de la tercera edición del PMBOK, el gerente del proyecto se selecciona desde el inicio del proyecto para que sea él que elabore el acta de constitución, el patrocinador se la firme, con eso tienen un acuerdo de que entienden lo que el patrocinador quiere y con esto entonces el gerente del proyecto empieza a planificar. Y ya él es responsable, el gerente del proyecto, del proceso de iniciación, de planificación, de ejecución, de control y de cierre. Ok, o sea, realmente las prácticas van cambiando en el transcurso de los años y según pues nos vamos dando cuenta de qué está siendo efectivo y qué no está siendo efectivo de cada uno de los estándares que se definen. Es por esto que inclusive cuando uno toma el examen de la certificación PMP, después de que se PMP, tú tienes 3 años para recolectar lo que se llaman 60 PDUs, Professional Development Units, unidades de desarrollo profesional, que son capacitaciones, investigaciones, etcétera, que tú hayas tomado sobre dirección de proyectos, que es lo que le dice al PMI, que sí, que tú puedes mantener te puedes mantener siendo PMP porque te has mantenido actualizado en el transcurso de los años. Bien, tenemos otra pregunta de Gladys Ríos.
Rijo, que dice, uso el ejemplo en el alcance de que me pidieron implementar sistema de administración de procesos. No estoy clara en qué momento se define si voy a desarrollar la aplicación o comprarla. Una es diferente a la otra en función de recursos y tiempo. Esto debe estar definido en el acta constitutiva o a nivel del alcance. Muy buena esa pregunta. Si nos vamos, por la pregunta que me haces, quizás parece que conoces bastante de administración de proyectos. Si nos vamos al PMBOK, eso forma parte realmente del proceso de adquisiciones, que hay un proceso que se llama a sí mismo determinar qué comprar, que es la decisión de si lo hago internamente o si lo compro. Si nos vamos al mundo real, y alineando tu pregunta de si se hace en el acta de constitución o en el alcance, realmente se define en el alcance, porque en la iniciación el acta de constitución es el qué. Él lo que quiere es un sistema que le administre toda la operación de la compañía. Eso hay dos formas de hacerlo. O yo lo compro para que me lo instalen o yo lo desarrollo internamente. Entonces, el alcance del proyecto, ciertamente, si yo lo compro, va a ser definición de requerimiento, evaluación y selección de proveedores, configuración, prueba, capacitación, puesta en producción. Mientras que si yo lo hago, va a ser definición de requerimiento, diseño de alto nivel, diseño detallado, o sea, para que me lo vayan aprobando por parte, diseño detallado, desarrollo, prueba y todo lo demás igual. Ok, entonces, ¿esto dónde yo lo defino? En el alcance del proyecto. Ahí es que yo digo cómo lo voy a hacer. Y quien me lo tiene que aprobar es el patrocinador. Ahora bien, yéndonos a la vida real, hay veces que ya yo tengo eso como un prerequisito en el acta de constitución. O sea, que el cliente o la alta gerencia desde el inicio me dice, yo no tengo presupuesto para comprar eso, hay que desarrollarlo internamente. O yo no quiero reinventar la rueda, afuera en el mercado hay muchos, yo quiero contratarlo. Hay veces que inclusive me dice, de plano, de antemano, yo quiero este. Dependiendo de lo que tú como gerente de proyecto sepa, lo que eso se adapta o no se adapta a la institución, o lo viable o no viable que es hacerlo como él te lo está pidiendo, entonces tú podrías decirle, mire, ciertamente podríamos hacerlo por decir algo. Yo quiero implementar SAP R3, pero tú sabes, como gerente de proyecto y porque conoce los sistemas y porque conoce la institución, que le podría quedar grande a la institución y que se podría invertir un tiempo y un dinero que es más de lo que realmente la institución amerita. Y tú puedes perfectamente decirle cuando te están entregando el acta de constitución, mire, yo sé que usted quisiera implementar SAP, ahora yo les recomiendo que investiguemos sobre otras opciones que podrían adaptarse más a la institución que no sea solamente SAP R3, de forma tal que usted pueda ver el abanico que existe en el mercado. Entonces ya le lleva SAP R3, le lleva Dynamics, le lleva SAP Business One, le lleva varias opciones aparte de SAP. ¿Eso qué implica? Que el alcance del proyecto va a llevar primero una investigación de ver las posibles opciones de plataforma que hay. Cuando ya de antemano en el acta de constitución te dice, no, lo que yo quiero es SAP R3 y es SAP R3 y es SAP R3, entonces el alcance va a ser alineado a la implementación de SAP R3. Eso sería. Bueno, esa era la última de las preguntas que formularon nuestros oyentes. Por nuestra parte, entonces, me parece que hemos llegado a la etapa final de esta charla virtual, agradeciendo a Keep Professional Development en la persona de Isis de la Rosa por auspiciar con esta charla tan interesante el Tour de la Calidad 2012. Y agradecer también a todas las personas que se dieron cita en esta charla e invitándoles a que sean parte de las que vamos a tener posteriormente. Pueden informarse en el site oficial del Tour de la Calidad, tourdelacalidad.com. Muchísimas gracias y que pasen feliz resto de la tarde.